Este vídeo es un resumen de todo el material que nos han indicado los profesores de la asignatura de Antropología Filosófica 1, de que vamos a tratar durante este primer cuatrimestre en esta asignatura. El propósito, pues, es introducir los fundamentos, la estructura que va a tener estos cursos, de los que voy a hacer un vídeo de cada uno, la metodología de trabajo y el sentido filosófico que tiene esta disciplina. El profesor nos explicó que la asignatura forma parte de una línea de reflexión que abarca dos cursos, Antropología Filosófica 1 y Antropología Filosófica 2, y ambas se complementan para ofrecer una visión global del ser humano desde la perspectiva de la filosofía. Esta primera parte se centra especialmente en la formación del pensamiento moderno sobre el hombre, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, pasando por el racionalismo, el empirismo, el idealismo y las grandes corrientes críticas que culminan en los llamados filósofos de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche. Nos piden también que el objetivo no sea simplemente describir autores, y es algo que han repetido bastante en esta primera clase introductoria, sino tratar de comprender cómo la idea de ese concepto hombre, humanidad, se ha ido construyendo y problematizando a lo largo de la historia de la filosofía, y cómo esa evolución permite interpretar los desafíos actuales sobre lo que es humano. También hicieron mucho hincapié en el concepto antropología filosófica. De hecho, es una de las preguntas habituales que hay en el examen. ¿Cómo se llama? ¿Antropología filosófica y por qué? ¿O filosofía antropológica? Es decir, hay una de las preguntas se refiere a eso, que seamos capaces como estudiantes de describir el porqué de esa ordenación de palabras y el porqué de esa unión de palabras. Y nos dicen eso, que antropología filosófica no debe confundirse con la antropología empírica o científica. Y es que mientras que la antropología empírica estudia al ser humano desde la biología, la antropología empírica estudia al ser humano desde la biología, la sociología o la psicología también, la antropología filosófica pregunta por el sentido último de ser humano, del concepto ser un humano. ¿Vale? La antropología empírica estudia al ser humano desde la biología, la sociología o la psicología, y la filosófica, la antropología filosófica, se pregunta por el sentido último de eso que es ser un humano, por su posición en el mundo, su libertad, su conciencia, su capacidad simbólica, su historicidad y su apertura a la trascendencia. Por lo tanto, lo que hacen nuestros profesores al querer contarnos esto es que la antropología filosófica se está situando en una especie de límite entre el saber empírico, entre el conocimiento empírico y la reflexión ontológica. Reflexión ontológica del estudio del ser y de la existencia misma, obviamente. Es un saber de segundo orden, nos dicen. Es un saber de segundo orden que reflexiona sobre los fundamentos de lo humano y sobre las condiciones de posibilidad de las ciencias mismas que estudian al hombre. También nos han comentado que la asignatura adopta una mirada histórico-sistemática. Histórica porque examina las grandes concepciones del hombre a lo largo del pensamiento occidental, examina las grandes concepciones del hombre a lo largo del pensamiento occidental, es decir, qué era ser hombre a lo largo del tiempo, y sistemática porque no se limita a la cronología, sino que trata de identificar los problemas que persisten en toda esa historicidad, que atraviesan toda esa historia del pensamiento antropológico. La relación cuerpo-alma, naturaleza-cultura, libertad-necesidad, individuo, sociedad, razón, emoción. El curso lo que va a intentar es hacernos a nosotros los alumnos una visión unitaria del ser humano, no fragmentada, aunque consciente de su complejidad. Por lo tanto, aunque no sea fragmentada, sí que tendremos que hablar de cada una de sus partes. Por ello, se insiste en que la antropología filosófica tiene un carácter transversal dentro de este grado de filosofía. Nos lo han dicho bastantes veces, enlazando con asignaturas como ética, filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento o filosofía política.
Con lo cual, pues yo, igual que he hecho en otros exámenes, usaré conceptos de todas esas asignaturas para volcarlas en esta asignatura de antropología filosófica. Bueno, a grandes rasgos fue el resumen que nos hizo el profesor Tomás Domingo, y después el otro profesor que tenemos de esta asignatura, Noé Expósito, lo que hace es detallarnos un poco la estructura que va a tener el curso, ¿no? Nos dice que se va a dividir en 3 grandes unidades didácticas y cada una de ellas pues con temáticas diferentes. Nos hablaron del tema del foro propio, de cada una de las temáticas que se va a hablar, y bueno, lo de siempre, que piden que hagamos una participación activa y la lectura principal del manual de Javier San Martín. Y lo dicho, que nos piden que intentemos no repetir los contenidos, o sea, que el estudio no sea para repetir simplemente los contenidos estudiados en el examen, sino que busquemos una comprensión crítica, y por eso nos recomendaban los tutores, pues tratar eso, de no memorizar esas definiciones, sino tratar de apropiarse de cuáles son las preguntas filosóficas y tratar de resolverlas con ese carácter crítico y a la vez, como decía, transversal con el resto de asignaturas, ¿no? Que sería el qué significa ser humano, qué nos distingue de otros seres, qué papel tienen la libertad y la cultura, cómo se relaciona la ciencia con la comprensión del hombre, y pasaron a hacernos un resumen del recorrido temático que va a tener este curso. Bueno, como primer concepto, este nacimiento de la antropología científica, desde ese momento del nacimiento a la reflexión filosófica. Y aquí se trata de examinar cómo la supuesta ciencia moderna, ¿no?, lo que sería desde Galileo hasta Darwin, comienza a estudiar al ser humano como un objeto natural, y cómo eso obliga a la filosofía a repensar qué significa el ser persona. Posteriormente, la aparición de la conciencia moderna del hombre, esa conciencia moderna del hombre, va a ser estudiada desde el punto de vista de Descartes, de Kant y, por supuesto, del idealismo alemán, en esa constitución de ese sujeto como fundamento de conocimiento. Posteriormente pasaremos a la crisis de la imagen moderna del hombre, y es que en el siglo XIX se marca el momento en que la confianza ilustrada en la razón y el progreso se quiebra. Aparecen nuevas interpretaciones de tipo económico, de tipo inconsciente y de tipo vitalista. Esto lo veremos también con esos filósofos que ponen en duda la racionalidad del ser humano. En concreto, esos 3 filósofos son Marx, Freud y Nietzsche. Y realmente, estos filósofos de la sospecha nos dicen que es un elemento clave en esta asignatura. Nos recordaron que en el siglo XIX empieza el tiempo en que la antropología se vuelve crítica. El hombre ya no se entiende como un ser transparente a sí mismo, sino como un ser en conflicto, condicionado y finito. Y cada uno de estos pensadores sospecha que detrás de las apariencias racionales hay fuerzas ocultas. Obviamente Marx al respecto de las estructuras económicas que mueven la humanidad, Freud en cuanto a que hay un gobierno del humano que es el inconsciente, y Nietzsche, que nos habla de esa voluntad de poder, esa tendencia a expandir la propia vida que tiene el humano. Entonces, con ellos, con estos 3 pensadores de la sospecha, filósofos de la sospecha, la antropología filosófica entra en una etapa de revisión muy profunda. No obstante, la antropología filosófica no se opone a la ciencia. La antropología filosófica no se opone a la ciencia, sino que busca su sentido y sus límites. Y aquí viene la frase: las ciencias describen lo que el hombre es. La filosofía pregunta ¿por qué y para qué lo es? Las ciencias describen lo que el hombre es, la filosofía pregunta ¿por qué y para qué lo es? También otro momento importante fue cuando nos recordaron que la antropología filosófica no es una teoría abstracta, sino que es una reflexión que atraviesa y parte de la vida cotidiana. Cada vez que una persona se pregunta por el sentido
de sus actos, por la justicia, la libertad, la muerte o incluso la propia técnica, está haciendo antropología filosófica. Por eso aquí los tutores nos insisten en que la filosofía forma parte constitutiva del ser humano, porque el hombre no solo vive, sino que se interroga sobre su modo de vivir. El hombre no solo vive, sino que se interroga sobre su modo de vivir. Y esa capacidad reflexiva es la raíz de lo filosófico que tiene la antropología. Esa capacidad reflexiva dentro de la ciencia, de las ciencias, es la raíz de lo filosófico. También se nos dijo que, una frase que puede ser un poco contraintuitiva, y es que toda filosofía es antropología en cierto sentido, ya que toda reflexión que hacemos como filósofos sobre el mundo, sobre el conocimiento o la moral, lo que hacen es remitirnos a una determinada concepción de lo que es ser humano. Toda filosofía es antropología en cierto sentido. Al final, lo que nos comentan es que lo interesante es el proceso de búsqueda, la forma en que cada época y cada pensador han tratado de responder a la pregunta por lo humano. Y esa pregunta, lejos de haberse cerrado ya, pues sigue vigente hoy en la biotecnología, la inteligencia artificial, el transhumanismo o la ecología. La antropología filosófica, nos dijeron los profesores, que nos ofrece las herramientas conceptuales para pensar los desafíos contemporáneos desde una base humanista y reflexiva. Pensar los desafíos contemporáneos desde una base humanista y reflexiva. Con lo cual nos quedamos con esas tres ideas esenciales. La primera, que la antropología filosófica es el núcleo de la reflexión filosófica sobre el ser humano. La antropología filosófica es el núcleo de la reflexión filosófica sobre el ser humano. Segundo, que su método es histórico, crítico y sistemático. Y tercero, que su meta es comprender al humano no como un hecho natural, sino como un ser libre, histórico y simbólico.